señores, esto comienza. Tocó Pachi, su majestad del fútbol por frente a frente a Cerro Porteño Guaraní. Va arrancando Cantero, dejó para Romeo, la metió para Camacho, Camacho para Alexis, otra vez para Camacho, buena devolución, está habilitado, se metió Cantero, metió el centro, un remate, banderín arriba, lo grita Cantero, el asistente que levanta el banderín. Por ahora el gol no vale, esto seguramente se va a corroborar en el VAR. Sí, acá está claramente la posición adelantada de Cantero, que después avanza, saca un remate. Ataca por izquierda Alexis Cantero, la pelota que viene al medio, de vuelta al remate. Y atajó Jan, llegó con todo, Nacional Cantero subió. Pierde contra Moreira, que arranca y va Santander por el medio. Romeo cierra por izquierda, va Moreira para Santander, para Romeo, le quedó a Camacho, la pelota se desvía y se pierde al córner. Tuvo una muy clara Camacho, el pase para Wilder, ahora Altio, Wilder, la levantó, se metió Fabricio, está en el área, le pega cerca del poste. Se acomodó, le dio con el exterior Fabricio Peralta, se perdió el segundo para Cerro Porteño. Fue el más utilizado y Benítez se alternaron, pelota de Carrizo, corre Arzamendia, pide Cecilio, Cerro quiere el segundo, Arzamendia, Cecilio, un rebote, ¡gol! Fabricio, ¡gol! Cerro Porteño, Fabricio Peralta, el letal transición azulgrana, aceleró estupendamente por izquierda Arzamendia, que está siendo clave, el centro Cecilio, que no logra conectar, y el que llega cerrando en la otra zona es Fabricio Peralta, el juvenil volante de Cerro, con arco en blanco, empuja esa pelota, Cerro sobre los 32, le está ganando a Guaraní 2-0. De vuelta Arzamendia, aquí Carrizo, pide Wilder, miró el área, metió el centro, golpe de cabeza, ¡gol! Peralta, ¡gol de Cerro Porteño! Otra vez Fabricio Peralta, primer doblete para él en la primera división del fútbol paraguayo con la camiseta de Cerro Porteño. La fórmula sigue siendo la misma, la subida de Arzamendia. Aquí el centro magnífico fue de Wilder y Fabricio Peralta, esta vez de cabeza, cierra concreta, golpea duramente a Guaraní. Peralta, Guaraní se está quedando sin Copa Libertadores. Va a atacar Wilder, Peralta, va Peralta. Golpe de taco, la pelota para Peralta y se viene el cuarto. Vino para Cecilio, bajó de cabeza, se acomoda Carrizo, le pega Muñoz, un rebote, Peralta. Y se perdió el gol Peralta. Qué gran chance tuvo para el triplete. Pelota larga, alta, el golpe de cabeza, Santander que entra. Penal. Penal que marca Carlos Paul Benítez. Hay penal para Guaraní. Le va a pegar Romeo. Sí. Penal, el árbitro sigue con el gesto de que en el VAR se está analizando y ahí ya marca definitivamente. Es el gesto de que están tirando línea. Sí, están tirando línea. Sigue Jan tomando agua fuera del arco. El árbitro
está mostrando que por indicación del VAR no habrá penal. Y si tiro libre indirecto para Cerro Porteño por posición adelantada. Wilder que rechaza, Alfio que quiere, Alfio que va, pasa Alfio y va en el mano a mano con Román. Alfio picó, llegó Carrizo y está en camino el cuarto. Carrizo la cruzó Cecilio y erró el arco desde posición muy exigida. Qué cerca estuvo Cerro Porteño del cuarto. Wilder tocó Arzamendia, pasó, aceleró, sigue Arzamendia. Tiro atrás para Carrizo, Carrizo le pega de Suta, Carrizo, travesaño. El travesaño le dijo no a Federico Pachi, Carrizo voló para la foto el Popi Muñoz. Volvió a salvarse Guaraní con Cecilio yendo por izquierda. También sube Alfio Oviedo. Ahora Pachi la metió al área para Cecilio. Marca penal el árbitro Carlos Polverín por falta contra Cecilio Domínguez. Penal para Cerro. Sigue con el gesto de que aún no ha bajado su determinación del VAR. Carlos Polverites, el dedo en el oído. Chequeo VAR. Le explica a Carlos Polverites a Cecilio Domínguez cuál es la situación. Por ahora esperar. Otra vez detonó un explosivo. Fuera de juego. No la va a picar Cecilio, por lo menos por ahora. Lucas Quintana por ahí. Wilder Viera también. Los cuatro cabeceadores que pone en el área Bernay. Va el centro pasado. El golpe de cabeza. ¡Gol! Morel. Gol de Cerro Porteño. Jorge Morel de cabeza, no celebra el ex guaraní que saltó limpio y colocó esa pelota cerca del poste derecho del Popi Muñoz. Cerro con contundencia se está despidiendo del campeonato 2023. Morel amplía la goleada. Cerro Porteño 4, Guaraní 0. El árbitro Carlos Polverites dice que el año ha acabado para Cerro y Guaraní. Goleada de Cerro Porteño, contundente, eficaz Cerro. Cerro 4, Guaraní 0.